Mobile Center Lab, Ingeniería Microelectrónica. La respuesta armónica se debe a la capacitancia parásita del inductor. Esta es la señal que hemos visto anteriormente. Ya sabemos que aquí inicialmente se encuentran los 5 voltios, luego se baja porque se conmuta, se suelta y se desarrolla un voltaje máximo, que es la suma del voltaje de entrada más voltaje del inductor. Luego carga el condensador, luego que está cargado simplemente ahora se descarga en el mismo inductor por su capacitancia parásita. Aquí está. De esta manera es como se modelaría la capacitancia parásita del inductor. Ahí está el inductor y ahora un pequeño condensador conectado en paralelo, que es la capacitancia parásita, producto de la construcción del inductor. Cuando aquí tenemos un voltaje, este voltaje carga el condensador. Luego el condensador carga el inductor y así uno y otro se vuelven a cargar. Entre ellos se desarrolla un voltaje de ida y vuelta. Aquí lo tenemos, entonces el inductor con el condensador lo ponemos de forma externa. Si aquí alimentamos con un nivel de voltaje y luego lo retiramos, lo que vamos a obtener es una respuesta como sigue. Esta sería su forma de la señal, porque aquí hay una energía que se ha colocado. Este voltaje en el condensador cargó ahora el inductor vuelve a cargar el condensador y de esa forma es que aparece esta ida y vuelta. Inicialmente podemos decir que este periodo positivo es cargado por el condensador. A medida que carga al inductor se comienza a descargar y baja hasta aquí. Luego el inductor que está cargado carga el condensador. Pero ahora cambia la polaridad y acá es más y menos, por eso es que es ahora negativo. Y esto se repite. Para el caso ya con un modelo más real sabemos que no es así, sino que hay una pérdida porque existe una resistencia también, como podemos observar aquí. La resistencia del inductor propio de su bobinado. Esta resistencia disipa potencia. Esta disipación de potencia hace que la señal ya no sea de esta forma, sino que a medida que va cargando y descargando uno y otro, a su vez también vea pérdidas de energía, entonces la amplitud comienza también a reducirse. Y a esto se debe justamente la caída aquí armónica. Vean esta señal con una caída de amplitud. Si no hubiese pérdida, aquí se seguiría todavía, sin fin, hasta que termine el periodo. Pero en este caso el inductor real tiene su capacitancia parásita y su resistencia que también da pérdidas. Ahora ya entendemos la forma de la señal que vamos a mostrarles en el laboratorio. Existen otras señales más. Aquí lo tenemos aquí el circuito de CDC. Aquí está la señal de control, que no podemos medirla porque está dentro del IC. Y tiene esta forma. Vean que aquí está su tiempo T-on, que es el tiempo en que se encuentra en alto. Cuando aquí se encuentra en alto, aquí el terminal llega a GND, por lo tanto aquí se pone en bajo. Cuando aquí está en alto, aquí se pone en bajo. Pero esta es la señal de control. Cuando se pone en alto, carga al inductor. Por eso también se llama T-on. Luego todo el ciclo se llama o dura un periodo T. Esta señal se repite periódicamente y es la señal PWM que conocemos. Pero existen otras más. Nosotros estamos midiendo aquí la señal y tiene esta respuesta. Para poder manejar aquí la conmutación del transistor existen varios tipos de señales, no solamente la PWM como la hemos estudiado. Esa es una de ellas. Sabemos que la PWM o modulación por ancho de pulso, básicamente el periodo no cambia, simplemente cambia el tiempo en alto y el tiempo en bajo, pero sigue siendo el mismo periodo, la misma frecuencia. Pero existen otras técnicas y es la que vamos a ver. La primera es variando el tiempo de conducción T-on al mismo tiempo que se mantiene fijo el periodo. Esta es la que hemos mencionado, que es la PWM. No cambias el periodo, por lo tanto tampoco cambias la frecuencia. Y lo que hace simplemente es cambiar el tiempo en alto.
¿De acuerdo? Entonces, recuerde siempre su fórmula de periodo con relación a la frecuencia. Sabemos que el periodo es igual a 1 entre la frecuencia y la frecuencia es igual a 1 entre el periodo. Entonces, si usted no cambia el periodo, no va a cambiar la frecuencia. Si no cambia la frecuencia, no cambia el periodo. Aquí en la modulación por ancho de pulso simplemente cambiamos el duty, el tiempo en alto, y el tiempo en bajo. Esa sería una técnica o un tipo de señal de control aquí, que es la que conocemos. La otra, que es variando el periodo y conservando T-on fijo. Es decir, vamos a variar ahora sí este periodo, la duración de este ciclo. La variamos y si variamos el periodo, sabe que vamos a variar la frecuencia. Y eso vamos a observar en el osciloscopio. Al momento de nosotros mover el potenciómetro, aquí va a haber un potenciómetro azul, lo vamos a mover y va a observar cómo cambia el periodo y la frecuencia. El tiempo T-on vamos a observar que curiosamente permanece quieto. Ya va a saber que está utilizando o este módulo conversor de CDC que estamos utilizando para medir el comportamiento de voltaje y corriente en el inductor. Ya va a saber que está empleando esta segunda técnica, que es la de mantener el T-on fijo y variando simplemente la frecuencia y por lo tanto el periodo, o variando el periodo y por lo tanto la frecuencia, ya que están ligados. La tercera sería modificando tanto el tiempo de T-on como también el periodo y por consecuencia también la frecuencia. Cambiaría los dos. Existen estas tres técnicas para las señales internas de control de un DC-DC. La recomendación final que le hacemos antes de pasar a la parte práctica es de que siempre vaya al internet y busque los diferentes nuevos empaquetados que están viendo para los componentes como el inductor, condensador, tipos de resistencias, de montaje superficial. Entonces siempre es bueno ir actualizándose porque van cambiando los tipos de empaquetados. Muchos de ellos van a seguir durante muchos años, pero van a aparecer nuevos y es bueno que usted se actualice. Con esto entonces finalizamos esta parte de inductor o bobinas y vamos a pasar ahora a la parte práctica, midiendo el comportamiento del inductor utilizando nuestros instrumentos.